Hola a todos, esto es Tertuleando, yo soy Tulio y el día de hoy vengo a hablarles de asesinos en serie en nuestro especial de Halloween, asesinos en serie. Y nadie mejor para ello que el escritor e investigador antropólogo, el señor Esteban Cruz Niño. Él, usted seguramente lo conoce por el libro negro de la brujería, Expedientes X Colombia. Él tiene su propio programa que se llama Más Allá. También tiene audios, manda audios para la Mega y es experto en estos temas de asesinos en serie. Él tiene un libro, su primer libro de hecho se llama Los monstruos en Colombia si existen y que muestra asesinos en serie en Colombia. Y tiene este segundo libro que se llama Vampiros, Caníbales y Payasos Asesinos. Y en él nos cuenta la historia que seguramente ustedes ya está muy de moda. Ustedes seguramente la han visto por Netflix, la historia de Jeffrey Dahmer. Este libro fue escrito obviamente mucho antes que la serie. Y estas series siempre tienen su deje de exageración, su deje de meterle cosas que no son ciertas. Pero yo quiero contarles la verdadera historia de Jeffrey Dahmer, de las investigaciones que hizo el señor Esteban Cruz Niño con este libro, Vampiros, Caníbales y Payasos Asesinos. Vean esta portada, este es el segundo libro que hizo Esteban, y si les gustan los asesinos en serie a nivel mundial, este libro es ideal para ustedes. Entonces, con ustedes, la historia de Jeffrey Dahmer, la verdadera historia. Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee. Geoffrey Lionel Dahmer Flint nació el 21 de mayo de 1960 en West Allen, Wisconsin, en medio de una familia típica norteamericana de clase media, que a diferencia de lo que sucedió con otros asesinos en serie, lo rodeó de amor y cariño. Su padre era un ingeniero químico con PhD, que debía trasladarse continuamente por su trabajo, mientras su madre, Joyce Flynn, se ocupaba de las labores domésticas. De pequeño fue un niño extrovertido y amoroso que jugaba con animales e imitaba a los personajes de sus series favoritas de televisión. Nunca se mostró violento y pasaba gran parte de su tiempo junto a su abuela, con la que estableció una relación estrecha. Sin embargo, al cumplir los 7 años fue operado una hernia y tuvo que mantenerse aislado, transformándose en un niño retraído y antisocial, que en lugar de compartir con otros, caminaba por los bosques que rodeaban su casa en busca de animales muertos, a los que diseccionaba y enterraba en el jardín. Preocupado por su comportamiento, su padre le compró una mascota y lo involucró en actividades junto a otros niños como la pesca, en donde vio una de sus primeras experiencias sádicas, pues sentía un gran placer al observar las vísceras de los peces que capturaba. A los 14 años empezó a manifestar su deseo sexual hacia otros hombres, así como sueños eróticos en los que la violencia era la principal protagonista. Fantaseaba con acostarse al lado de un hombre inconsciente y masturbarse sobre él. Lo que comenzó como fantasía evolucionó en obsesión y en lugar de buscar ayuda, guardó silencio y recurrió al alcohol para soportar su vida. Cada mañana visitaba la casa de un amigo y se tomaba un vaso de whisky, por lo que se presentaba borracho a la escuela, donde tenía un pésimo rendimiento y no poseía amigos. Para sus compañeros, Jeffrey era un chico extraño y solitario, que tenía problemas con la bebida y que rechazaba cualquier insinuación femenina. Para empeorar las cosas, su existencia dio un giro inesperado cuando en junio de 1978 sus padres se divorciaron después de su fiesta de graduación y lo dejaron abandonado en su casa del bosque. Tenía 18 años y se sentía libre para satisfacer sus impulsos, por lo que tomó su auto y se dirigió a la autopista más cercana en busca de alguien a quien matar. Fue allí donde recogió a Stephen Hicks, de 19 años, a quien llevó hasta su casa, lo emborrachó y golpeó con un tubo en la cabeza. Había cobrado su primera víctima y sentía un placer pasmoso. Se acostó junto al cadáver y se masturbó. Tomó un cuchillo y un martillo,
Descuartizó el cuerpo y trituró sus huesos hasta convertirlos en pequeños fragmentos que almacenó en una bolsa que enterró en cercanías de la cabaña. Al ver que su hijo se derrumbaba a causa del licor, su padre lo matriculó en la Universidad de Ohio, donde fue expulsado por bajo rendimiento, a pesar de que sus profesores le tenían cariño y lo veían como un niño tímido. En un último esfuerzo, Lionel lo inscribió en el ejército, donde pasó uno de los periodos más estables de su vida. Dejó la bebida, bajó de peso y se mantuvo alejado de problemas. Debido a su carácter sumiso, sus superiores lo seleccionaron para realizar el curso Enfermero de Guerra, en el que aprendió fundamentos de anatomía que después aplicó para diseccionar a sus víctimas. En enero de 1980 fue trasladado a la base de Baumholder, Alemania, donde fue involucrado en violaciones sexuales contra sus compañeros, por lo que fue licenciado y devuelto a las calles hasta que se encontró con una patrulla de la policía, pero debido al daño cerebral, por lo que fue licenciado y devuelto a los Estados Unidos. Pero en lugar de volver a casa, se estableció en la Florida, donde trabajó en un local de sándwiches. Allí gastó todo su dinero en alcohol, quedó en la ruina y se vio obligado a dormir en la calle. Desesperado, llamó a su padre, quien le remitió un tiquete de avión que utilizó para dirigirse a la casa de su abuela en West Allis, Milwaukee, donde se acomodó en el sótano y en una habitación de la segunda planta. Al tiempo que sus fantasías aumentaban, empezó a frecuentar la iglesia, en donde se quedaba orando hasta que se quedaba dormido por el cansancio. Para no volver a matar, se compró un maniquí que besaba, abrazaba y sobre el que se masturbaba, esperando dominar de esta manera sus deseos más profundos. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, sus impulsos destructivos no tardarían en emerger. En 1987, Dahmer había aceptado su orientación sexual y se había convertido en un cliente habitual de los baños turcos de la ciudad. Allí conoció a Steven Toomey, un joven de 24 años al que llevó la noche del 21 de noviembre hasta el Hotel Ambassador, luego de drogarlo con barbitúricos y píldoras para dormir. Según su confesión, cuando despertó, Toomey estaba muerto y él no recordaba nada. Solo sabía que debía deshacerse del cadáver. Salió del hotel, compró una gran maleta en donde escondió el cuerpo, pagó la cuenta y solicitó un servicio de taxi que lo transportó hasta la casa de su abuela. Sin hacer ruido, llevó la maleta hasta el sótano donde mantuvo relaciones sexuales con el cadáver hasta que empezó a podrirse, luego de lo cual lo descuartizó y guardó los restos en bolsas de basura que abandonó en diferentes puntos de un bosque cercano. Como si todo esto no fuera suficientemente macabro, conservó la cabeza que descarnó, hirvió y pintó con aerosol blanco para ubicarla sobre un estante de su habitación a manera de trofeo. Cuando su abuela le preguntó por ella, le contestó que era de plástico y que se le había regalado a un estudiante de medicina. Se convirtió en cazador de personas. 2 meses después llevó a James Doxtator, de 14 años, hasta el sótano de su abuela, después de ofrecerle dinero para que le hiciera una felación, pero en lugar de eso lo estranguló y escondió su cuerpo entre un baúl que visitaba cada vez que podía para violarlo, hasta que empezó a oler mal y tuvo que disolverlo en ácido. Esa misma técnica usó con Richard Guerrero y Anthony Sears en marzo del 83. Fue entonces cuando su abuela, aburrida del extraño comportamiento de su nieto y los malos olores, le pidió que se fuera de su casa. A partir de allí quedó libre y sin control alguno. Consiguió empleo en una fábrica de chocolates, rentó un apartamento en una zona pobre de Milwaukee y se convirtió en uno de los caníbales más aterradores de la historia. Visitaba lugares gays, utilizando ropa ceñida y lentes de contacto amarillos, imitando al emperador de la Guerra de las Galaxias, quien era su personaje favorito de la saga y que representaba su deseo de obtener poder. En medio de la música, seducía a chicos bien parecidos a los que llevaba hasta su apartamento, donde los drogaba y estrangulaba, conservando su cuerpo para satisfacer sus deseos, hasta que por su estado de descomposición les cortaba la cabeza y los genitales, que guardaba en el congelador y se deshacía del resto. Fue entonces cuando se convirtió en caníbal, pues deseaba que sus conquistas no lo abandonaran y que los hombres que tanto deseaba se quedaran para siempre dentro de él, salvándolo de la soledad que soportaba desde que había cumplido 18 años. Tal vez por ello intentó fabricarse un ser ideal, perforando el cráneo de sus víctimas con un taladro e inyectándoles ácido con una jeringa para transformarlos en una especie de muñecos que obedecieran sus órdenes y les fueran sumisos, lo que nunca pudo conseguir, pues lo único que logró causarles fue una muerte dolorosa. Fue así como en el 91 llevó a Conerak Sintamofón, de 14 años, hasta su apartamento, donde lo drogó, le trepanó el cráneo y le inyectó ácido en el cerebro. No obstante, el joven consiguió escapar mientras Dahmer se tomaba una cerveza en un bar cercano. El muchacho corrió por las calles hasta que se encontró con una patrulla de policía, pero debido al daño cerebral estaba desorientado y no podía hablar. Al darse cuenta de su desaparición, Jeffrey salió a buscarlo y se encontró con los policías,
a quienes dijo que era su amante y que estaba borracho, por lo que lo escoltaron hasta su apartamento y lo dejaron en la sala sin intentar registrar la cocina o las habitaciones. Hubieran encontrado el cadáver de un niño y una olla repleta de vísceras humanas sobre la estufa. Después de que los agentes se marcharon, Dahmer sufrió una especie de trance en el que atacó, violó y descuartizó a Sintamafón. En el anterior caso demuestra la capacidad de Jeff para engañar, algo típico de la psicopatía, caracterizado por el don de seducir y estafar. Tal vez por ello sus vecinos testificaron no haber visto nada malo en él, pero lo consideran un joven blanco de buena apariencia que se pasaba de tragos de vez en cuando. No obstante, todo cambió el 22 de julio del 91, cuando un joven llamado Tracy Edwards fue encontrado vagando por las calles, desnudo y con esposa en la muñeca. Dos policías le preguntaron qué le había pasado y les indicó que un hombre lo había encadenado y quería matarlo, indicándole la dirección del apartamento de Dahmer, quien los esperaba bajo el marco de la puerta con un cigarrillo entre los dedos. Los oficiales le hicieron a Jeffrey algunas preguntas acerca del muchacho. Respondió que era su amante, que estaba realizando juegos pornográficos. Luego les mostró varias fotos que corroboraban su versión. Pero uno de los policías decidió registrar su habitación, pues había percibido un olor extraño. Allí descubrió que más de 80 fotografías que mostraban cadáveres en extrañas posiciones. El policía gritó a su compañero que esposara a Dahmer, mientras le indicaba que en el refrigerador había 3 cabezas humanas y una olla con manos y genitales conservados en alcohol. El lugar se atiborró de forenses y peritos que descubrieron un barril de 200 litros repletos de torsos humanos sumergidos en toda clase de químicos. En cuestión de horas, la prensa llegó hasta el lugar describiendo algunos detalles de la matanza, como la existencia de varios cráneos teñidos de blanco que guardaban como trofeo sobre la cabecera de su cama. Asimismo, se mostró al público el plano de un extraño templo compuesto por huesos y vísceras que planeaba construir antes de ser capturado. Empero, aunque nos parezca horroroso, Dahmer era un ser atormentado que se sentía incapaz de mantener una relación consensuada con alguien que le gustara, ya que solo lograba excitarse si su pareja se encontraba inconsciente o muerta, por lo que estaba condenado a una terrible soledad. Este tipo de sentimientos están relacionados con el miedo a ser abandonado que lo acompañaba desde el divorcio de sus padres, como manifestó en una entrevista con el investigador Robert Ressler en el año 1992. Mis víctimas eran amantes de una noche. Siempre decían que debían volver al trabajo, pero yo no quería que se fuera. Afirmaciones que se relacionan con su comportamiento antropófago, pues tenía la creencia de que al comer sus cuerpos nunca lo abandonarían, satisfaciendo sus impulsos sexuales, como es evidente en la descripción que hizo de uno de sus crímenes. Mientras desmembraba una de mis víctimas, guardé el corazón y los bíceps, los corté en pedazos pequeños, los lavé, los metí en bolsas de plástico herméticas y las guardé en el congelador. Buscaba algo más, algo nuevo para satisfacerme. Después los cociné y me masturbé mirando la foto. Este tipo de argumentos, junto con la práctica de la necrofilia, fueron utilizados durante su juicio por la defensa para declararlo demente, lo cual fue negado por un jurado de conciencia, que al final lo condenó a 936 años de prisión por 17 homicidios. Sin embargo, su fin estaba cerca. Casi la totalidad de los presos lo quería muerto, por lo que fue objeto de varios atentados con armas blancas de los que salió ileso. Hasta el día 28 de noviembre de 1994, cuando Christopher Scarver, un interno que era conocido por su fanatismo religioso, le partió la cabeza con un tubo de metal, asegurando que cumplía con una misión divina, porque este se tomaba toda el agua caliente para preparar el té. En la actualidad, existen miles de objetos de mercadeo inspirados en el carnicero de Milwaukee, camisetas, llaveros y muñecos a escala, que nos muestra la fascinación que produce el canibalismo entre la población. Paréntesis, series de televisión de Netflix. Con el fin de evitar actos de idolatría, el gobierno del estado compró el edificio en el que sucedieron los hechos, lo demolió y gastó grandes cantidades de dinero para adquirir los objetos personales del asesino, que fueron incinerados en secreto. Aún así, su horrorosa leyenda sigue presente en las calles y bares de la urbe, pues cada vez que sus ciudadanos se encuentran con alguien que se comporta extraño, le dicen que es un Dahmer. Igualmente, la cantante Katy Perry ha incluido un pequeño verso en su canción Dark Horse que dice: "She eats your heart, our Jeffrey Lamb, our She eats your heart out like Jeffrey Dahmer", lo que traduce: ella se come tu corazón después de sacarlo, como Jeffrey Dahmer. Las acciones de este criminal apoyan nuestra idea de que existe un tipo de caníbales diferentes a los que devoran humanos para sobrevivir o para cumplir las normas de la sociedad en la que viven. Dahmer, Chikatilo
y Denke son ejemplos de esta clase de sujetos que causan un daño terrible y que actúan como caníbales por placer. La historia de Jeffrey Dahmer, la verdadera historia de Jeffrey Dahmer. Ustedes habrán visto la serie de Netflix, comparen con esto que ocurre y ya dirán, también tiene otras historias como Pogo el payaso, como Ted Bundy, un gran libro, Vampiros, Caníbales y Payasos Asesinos de Esteban Cruz Niño. Seguimos nosotros con nuestro especial de Halloween.